vamos a desarrollar la clase de hoy. Tenemos acá, semana número 17, recursos naturales, ¿no? Recursos naturales. Seguimos. Tenemos acá lo que se define como metalurgia, ¿no? Vamos a definir metalurgia. ¿Qué cosa es la metalurgia? La metalurgia es la ciencia cuyo objetivo es el estudio de las operaciones industriales para la extracción de los metales de sus fuentes naturales, llamados minerales, mediante procesos físicos y químicos para su posterior aplicación, ¿no? Así es. Entonces acá tenemos una representación de cómo se obtiene el cobre, por ejemplo, ¿no? El cobre. Nuevamente, la metalurgia, ¿qué cosa es? Es la ciencia cuyo objetivo es el estudio de las operaciones industriales para la extracción de los metales de sus fuentes naturales, mediante procesos físicos, ¿no? Como la molienda, ¿no? Lavado con agua, y químicos para su posterior aplicación, ¿no? Muy bien, seguimos. ¿Qué es un mineral? Un mineral es un sólido natural de origen inorgánico. Entonces ponemos por acá que es un sólido, nos dicen que es un sólido. Entonces, un mineral es un sólido natural de origen inorgánico. De composición química definida, ¿no? Su composición química está definida. Y estructura cristalina. Debemos recordar que cuando hablamos de sólidos, habíamos mencionado que habían dos tipos de sólidos. Los sólidos cristalinos y los sólidos amorfos. ¿Te acuerdas, no? Entonces, un mineral es un sólido cristalino, ¿ya? Un sólido cristalino. Sus nombres no guardan relación con su composición. Además, pueden ser elementos, ¿no? En algunos casos son elementos, como el oro nativo, ¿no? Esta es la pepita de oro, el oro nativo, o compuestos, ¿no? O compuestos, como el caso de la esfalerita o blenda, que es el sulfuro de zinc, ¿no? Acá tenemos la celda unitaria, y esta celda unitaria tiene acá al catión zinc, ¿no? Y al anión sulfuro, ¿no? Acá está su celda unitaria, pues esta es la celda unitaria. Muy bien. Entonces, eso es un mineral. Nuevamente repasamos qué es un mineral. Un mineral es un sólido natural de origen inorgánico, de composición química definida y estructura cristalina. Sus nombres no guardan relación con su composición. Además, pueden ser elementos o compuestos. ¿Ya? Pueden ser elementos o compuestos. Entonces, nosotros acá podemos mencionar lo siguiente, que cuando se extrae, ¿no? Se hace la extracción, vamos a ponerlo por acá, ¿sí? Cuando se hace el proceso de extracción, ¿no? Ahí está, proceso de extracción, vamos a tener acá nosotros una mezcla, vamos a poner acá así. Inicialmente lo que tenemos acá es una mezcla, ¿ya? Una mezcla cuya composición va a ser el mineral, el que me interesa, el mineral, acá va a estar el mineral, y acá vamos a tener a la ganga. Entonces, nosotros tenemos acá una mezcla de mineral más ganga. A todo este conjunto, a todo esto, a esta mezcla, nosotros le vamos a llamar la mena. ¿Ya? Entonces, la mena es una mezcla entre el mineral valioso, el que tiene valor económico, más la ganga, ¿no? Esa mezcla nosotros le vamos a llamar la mena, ¿no? La mena. Entonces, acá tenemos, ¿qué es un mineral? Un mineral es un sólido natural de origen inorgánico, de composición química definida y estructura cristalina. Sus nombres no guardan relación con su composición. Además, pueden ser elementos o compuestos. ¿Ya? Pueden ser elementos o compuestos. Bien, seguimos. Tenemos por acá algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la llamada hematita, ¿no? La hematita. La hematita viene a ser el óxido férrico, ¿ya? El óxido férrico, ¿no? Tiene hierro y tiene oxígeno, o sea, está oxidado este metal, ¿no? La blenda, que es el sulfuro de zinc,
¿no? Acá tenemos al sulfuro de zinc, esa es la blenda. La galena, que tenemos por acá, a la llamada galena, que es el sulfuro de plomo, ¿no? El sulfuro plumboso. Ahí está. Tenemos al cinabrio, que viene a ser el sulfuro mercúrico, ¿no? El sulfuro mercúrico. Tenemos por acá a la llamada calcopirita. Y la calcopirita viene a ser el disulfuro de cobre y hierro, ¿no? El disulfuro de cobre y hierro. Entonces acá tenemos algunos minerales con su nombre, como la hematita, que es el óxido férrico, la blenda, que es el sulfuro de zinc, la galena, que es el sulfuro plumboso, el cinabrio, que es el sulfuro mercúrico, la calcopirita, que es el disulfuro de cobre y hierro, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos minerales. Bueno, a estos minerales también se le llama minerales metálicos. Vamos a poner por acá. A ellos también le voy a llamar minerales metálicos. Metálicos. Ya, minerales metálicos. ¿Por qué se les llama minerales metálicos? Se les llama minerales metálicos porque de ese mineral se extrae un metal. Por ejemplo, de la hematita, que es el óxido férrico, yo voy a extraer hierro. Entonces acá, ¿qué obtenemos? Hierro. ¿Ya? Hierro. Y por eso se va a llamar mineral metálico. De la blenda, que es el sulfuro de zinc, ¿qué voy a extraer? Voy a extraer zinc. ¿Ya? Voy a extraer zinc. De la galena, que es el sulfuro plumboso, que voy a extraer plomo. Voy a extraer plomo. Entonces acá extraemos plomo. Es un metal. Entonces el hierro es un metal, el zinc es un metal, el plomo es un metal. Y estos metales se extraen, pues, de la hematita se extrae hierro, de la blenda se extrae zinc, de la galena se extrae plomo, del cinabrio, mercurio, y de la calcopirita, cobre. Entonces acá tenemos algunos minerales metálicos, ¿no? Ejemplo de minerales metálicos. Seguimos. Clasificación de los minerales. ¿Cómo se clasifican los minerales? La clasificación es de acuerdo a su industrialización, ¿ya? De acuerdo a su industrialización se han clasificado los minerales. Así tenemos los minerales metálicos, como la hematita, la blenda, la galena, el cinabrio, la calcopirita, el oro nativo. Entonces ya sabemos que la hematita es el óxido férrico, y de esta hematita, que es el óxido férrico, se extrae el hierro, ¿no? La blenda, que es el sulfuro de zinc, de la blenda o esfalerita, se extrae el zinc, ¿no? Así es. Bien, y a estos minerales les vamos a llamar minerales metálicos. ¿Por qué se le llama mineral metálico? Esta clasificación es por su industrialización. Y se le llama mineral metálico porque del mineral se extrae un metal. Entonces, de la hematita se extrae hierro, de la blenda se extrae zinc. Bien, seguimos. Minerales no metálicos. ¿Quiénes son considerados minerales no metálicos? ¿No? En este caso, minerales no metálicos. Tenemos a la esmeralda, ¿no? A la esmeralda, que es una piedra preciosa, ya es una piedra preciosa. Tenemos a la roca fosfórica, ¿no? La roca fosfórica, que es un fertilizante. Bueno, se procesa y en su procesamiento se utiliza como fertilizante, pues, ¿no? Como fertilizante. La caliza. La caliza se utiliza en materiales de construcción. Claro, hay un proceso todavía de la caliza. Se le coloca en un horno a altas temperaturas, se transforma en óxido de calcio y es el óxido de calcio el componente del cemento. Entonces la caliza es la materia prima para la industria del cemento, ¿ya? Hay que hacer esta caliza, es carbonato, bueno, tiene la calcita, que es el carbonato de calcio, a altas temperaturas,
va a haber una reacción de descomposición, se va a formar el óxido de calcio. Y es el óxido de calcio el componente del cemento. Y tenemos acá al grafito, que se utiliza en la metalurgia y refractarios, ¿no? Tenemos entonces a los minerales llamados no metálicos. ¿Quiénes tenemos? A la esmeralda, que es una piedra preciosa. A la roca fosfórica, a ella también se procesa, hay todo un proceso para la roca fosfórica, que finalmente se utiliza en la industria, ¿no? De los fertilizantes, ¿no? La caliza, ¿no? Que tiene a la calcita, que es el carbonato de calcio, que en altos hornos se transforma en óxido de calcio. Hay una reacción de descomposición en este caso, pues, ¿no? Y se utiliza en materiales de construcción, pues, ¿no? Parte del cemento sería. El grafito en la metalurgia y refractarios, pues, ¿no? Bien, seguimos. Explotación de minerales metálicos. Entonces acá, ¿cómo se explota? La explotación, jóvenes, la explotación de minerales. Así es, la explotación de minerales metálicos. Entonces, el mineral puede estar en una veta. ¿Qué significa la veta? Mira, acá puedes ver que en aspa han colocado al mineral valioso, ¿no? Estas aspitas representan al mineral valioso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos en una capa está el mineral valioso. A eso se le va a llamar la veta, ¿no? Esa es la veta. Cuando el mineral está así en capas, se llama veta. Pero si se encuentra en todo el terreno, o sea, por todo el cerro, por todo el terreno, entonces vamos a decir que está diseminado. Entonces, tenemos acá que el mineral valioso puede estar en veta, en capas, o diseminado en todo el terreno. ¿Cómo se va a llamar a la explotación? ¿No? La explotación. Cuando se trata de una veta, el caso de una veta, la explotación se llama laboreo subterráneo. Y acá está, miren. ¿Qué es lo que han hecho? Lo que han hecho es perforar la corteza terrestre, ¿no? Hacer un túnel y llegar hasta la veta. Así, miren. Entonces, hacen, ¿no? Perforan la corteza terrestre, llegan a la capa donde está el mineral, es decir, la veta, ¿no? Ahí está, han perforado la corteza, han hecho un túnel, llegando a la veta, y la explotación se va a llamar laboreo subterráneo o trabajo en socavón, no un socavón. El otro tipo es cuando el mineral está diseminado, y cuando está diseminado la explotación se va a llamar atajo abierto. ¿Qué significa eso? Significa que las cargas explosivas se van a colocar acá, van a detonar y van a explotar todo este terreno, mueven el terreno y los camiones vienen y se llevan la mena. Entonces, ¿qué van a sacar de acá? De acá van a estar extrayendo la mena, ¿no? Van a sacar la mena del mineral, ¿no? La mena. Esa mena puede ser una mena de calcopirita, una mena de hematita. Bueno, eso es lo que se saca, ¿no? La mena. Entonces, recordemos que la mena es la mezcla entre el mineral valioso más la ganga. La ganga es lo que tiene menor valor económico. Entonces acá tenemos la explotación, ¿no? Se saca la mena y se procesa. Y acá está, mira, lo que está sacando, acá tenemos la explotación a tajo abierto. Ahí se logra ver, ¿no? Cómo van perforando, pues, ¿no? En todo el terreno está el mineral. Entonces de canto comienzan a colocar acá las cargas explosivas, detonan, se mueve el terreno y después con los volquetes comienzan a llevarse la mena, ¿no? La mena. La mena, acá está la mena. ¿Qué cosa es la mena? Es material extraído de los yacimientos. ¿Ya? ¿Qué cosa es la mena? Acá está. Están mencionando que la mena es el material extraído de los yacimientos, ¿no? Esta mezcla del mineral valioso más la ganga. Y acá tenemos, mira, el mineral valioso más la ganga va a ser igual a la mena. Ahora, acá indican que la ganga viene a ser óxido de silicio, cuarzo o tierra, pues, ¿no? Y el mineral valioso, pues, es la hematita, la calcopirita, la galena, ¿no? La blenda. Eso viene a ser el mineral valioso. Entonces, el mineral valioso más la ganga, ellos dos, me forman la mena. ¿Ya? La mena. Así es. ¿Se entendió? ¿Sí? Nuevamente, tenemos acá la explotación, ¿no? La explotación de minerales metálicos. Entonces, acá tenemos el mineral valioso representado a través de aspitas. Entonces, acá está la capita,
donde le vamos a llamar beta. Cuando está en forma de capas, se llama beta. La explotación, laboreo subterráneo o trabajo en socavón. Y si está en todo el terreno, se llama diseminado. Y la explotación se llama atajo abierto. ¿Ya? Tenemos la mena, que viene a ser una mezcla entre el mineral valioso y la ganga, ¿no? Eso es la mena. Bien, seguimos. Mineral valioso más ganga me da la mena, claro. Entonces, acá la mena representa el 100%. Vamos a poner acá que él representa el 100%, ¿ya? Porque es la mezcla, pues, ¿no? Es la mezcla. Entonces, la mena, hemos dicho que es la mezcla. Es la mezcla. Entre el mineral valioso más la ganga. El mineral valioso puede estar representado acá por un 30%, por ejemplo, ¿ya? Un 30%. Este es el mineral valioso. Y la ganga representaría, pues, el 70%, ¿ya? De esta mezcla. 30 más 70 me da el 100%, que es la mena. Hay procesos previos que se llaman procesos de concentración. Lo que vamos a tener como resultado es una mena concentrada. ¿Qué se usa? Se usa agua. ¿Para qué? Para eliminar la mayor cantidad de ganga posible. Entonces el agua permite eliminar de esta mezcla la mayor cantidad de ganga. Entonces la ganga disminuye en porcentaje. Podemos hacer que disminuya hasta un 40%. ¿Ya? Entonces 30% de la ganga se puede eliminar, ¿no? Por procesos físicos. Uno de ellos es usando agua, agua con detergente y otros procesos físicos más que agua. Bien, entonces al eliminar la ganga con agua o agua con detergente, disminuye al 40%. Y el mineral valioso se concentra. Y ahora el mineral valioso está al 60%. Entonces, como te das cuenta, el mineral de lo que estaba en 30% ha subido a un 60%, se ha concentrado. Por eso a esta mena se le llama mena concentrada. ¿Ya? Mena concentrada. 60 más 40 me está dando el 100%. Pero esta mena se le va a llamar mena concentrada. Mena concentrada. Bien, seguimos entonces. Tenemos acá la primera pregunta de la separata. ¿Qué nos dice esta primera pregunta? Dice, el Perú cuenta con minerales metálicos que se encuentran en el subsuelo, de los cuales se extraen valiosos metales, tales como el oro, el plomo y el zinc. Además, en la última década se ha incrementado la explotación de minerales no metálicos, como la calcita y el cuarzo. Respecto a los minerales, indique las proposiciones correctas. 1. Son sólidos amorfos de composición química definida. 2. Cuando están diseminados se explotan por tajo abierto. 3. La ganga de una mena contiene el mineral valioso. ¿Cuál será tu respuesta? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Qué marcarías? Vamos a hacer una encuesta para ver cómo estamos. A, B, C, D. Muy bien, vamos a publicar resultados para ver qué has marcado. Publicando. Has marcado la A, la B y la D.
Bueno, vamos a analizar. Primera pregunta, ¿qué nos dice? Vemos que nos están pidiendo primero. Respecto a los minerales. Ah, mira, acá. Respecto a los minerales. Entonces, es con respecto a los minerales. Dice, 1. Son sólidos amorfos. Amorfos. No. Habíamos dicho que los sólidos pueden ser cristalinos o amorfos. En el caso de los minerales, se les llaman sólidos cristalinos. Entonces, acá es cristalino. No se define como sólido amorfo. Pues un mineral es un sólido cristalino, no es un sólido amorfo, ¿ya? De composición química definida, esto está bien. Tienen composición química definida, ¿no? El sólido cristalino, pero no la palabra amorfo, ¿no? Ese es otro tipo de sólido. Entonces, la primera alternativa sería falso, ¿no? Sería falso. 2. Cuando están diseminados, se explotan por tajo abierto. ¿Qué habíamos mencionado nosotros? Nosotros habíamos mencionado que los minerales, ¿no? Los minerales en la corteza terrestre pueden estar en capas, ¿no? En capas, sí, ¿no? Ahí pueden estar concentrados, en capas. Esta capa de acá. Entonces, cuando el mineral estaba en una capa, le llamábamos la beta, la beta. Y si el mineral está por todo el terreno, ¿no? Decimos que el mineral está por todo el terreno, se encuentra por todo el terreno. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba diseminado. Diseminado, ¿no? Se llamaba diseminado. Entonces el mineral puede estar en beta o puede estar por todo el terreno y diremos que está diseminado, ¿no? Por todo el terreno se encuentra. Entonces acá vamos a decir que acá está diseminado, pues, ¿no? Diseminado por todo el terreno. Listo. Dice acá la pregunta 2. Cuando están diseminados así, diseminados por todo el terreno, se explotan por tajo abierto. ¿Y cómo se llamaba esta explotación del mineral que estaba diseminado? Ah, si está diseminado, la explotación se llama atajo abierto, ¿no? Atajo abierto. Entonces acá le ponemos que sí, la explotación cuando está diseminado se llama atajo abierto. Esto sería verdadero, verdadero. 3. La ganga de una mena contiene al mineral valioso. A ver, ¿qué trata de decirnos acá? Bueno, nosotros sabemos que el mineral, ¿no? El mineral valioso, ¿no? El mineral valioso, más la ganga, ¿no? Eso va a ser igual a la llamada mena. A la llamada mena. Entonces, mineral valioso más ganga me da la mena. Entonces, la mena hemos dicho que es la mezcla. La mezcla del mineral valioso más la ganga. Al decir la ganga de una mena, claro, la ganga de una mena, contiene el mineral valioso. O sea, ¿el mineral valioso está dentro de la ganga? No, están separadas. Hemos dicho que el mineral valioso más la ganga, la suma de ellos dos, me da la mena, que es nuestra mezcla, ¿no? Entonces, al decir la ganga de una mena contiene al mineral valioso, no, esto es falso. Falso sería. ¿La respuesta cuál sería? Me piden, indique las proposiciones correctas. Sería 2. Y sería solo 2, ¿no? Acá solo 2. La respuesta es la A. La A sería la respuesta. Ya la A. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí? Alumnos del aula 36, turno mañana, ciclo 2022. ¿Se entendió? Isabel, Alejandro, Ruz, Alison, Lady. ¿Se entendió? ¿Dudas? Catherine dice sí, Andrea dice sí, Lady sí, Ruz también dice sí.
Paola sí también. Todo bien, sigamos entonces. Vamos, uno más. Dice por acá, minerales no metálicos. Minerales no metálicos. Tenemos a la llamada piedra preciosa, ¿no? Las piedras preciosas. ¿Quiénes son? El diamante, el rubí, los zafiros, las gemas de cuarzo, el ópalo. Ellos son considerados piedras preciosas. Los minerales fertilizantes. Tenemos a los fosfatos de Bayóvar, la dolomita, el bórax, la epsomita. Estos son minerales fertilizantes. Minerales cerámicos. ¿Quiénes son considerados minerales cerámicos? La arcilla, ¿no? Las arcillas y los feldespatos. Minerales para la construcción y estructuras. Tenemos aquí el yeso, la caliza, el granito, el mármol, pues, ¿no? Entonces, estos se llaman minerales no metálicos. ¿Quiénes son los minerales no metálicos? Piedra preciosa, el diamante, rubí, zafiro, gemas de cuarzo y el ópalo, pues, ¿no? Minerales fertilizantes, los fosfatos de Bayóvar, la dolomita, el bórax, la epsomita. Minerales cerámicos, las arcillas y el feldespato. Y minerales para la construcción y estructuras tenemos al yeso, a la caliza, al granito y al mármol, ¿no? Bien, entonces sacó algunos ejemplos de minerales no metálicos. Seguimos. Pregunta número 2. Tenemos acá, en el Perú se encuentran grandes depósitos de minerales no metálicos, ¿no? Minerales no metálicos, tales como la caliza en Cajamarca, fosfatos en Piura, arcilla en Arequipa y cuarzo en Junín. Respecto de los minerales no metálicos y sus aplicaciones, seleccione la alternativa incorrecta. A. La arcilla se emplea en la elaboración de cerámica. B. Los fosfatos se utilizan para producir fertilizantes, para la agricultura. C. El cuarzo es usado en la fabricación del vidrio. Y D. La piedra caliza, ¿no? Que tiene al carbonato de calcio, que es la calcita, es la materia prima para la obtención de calcio. Entonces, ¿cuál será la respuesta? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Qué marcarías? Muy bien, vamos a publicar los resultados para ver qué has marcado. Veamos, has marcado la A, la B, la C y la D. Muy bien, veamos, analicemos. Dice acá, la arcilla se emplea en la elaboración de cerámica. Veamos, acá un poquito de teoría. Tenemos minerales no metálicos, piedra preciosa, diamantes, rubí, zafiros, gemas de cuarzo y ópalo. Minerales fertilizantes, fosfatos de Bayóvar, dolomita, bórax y epsomita. C. Minerales cerámicos, arcillas y feldespato. Acá están las arcillas, es un mineral cerámico. Minerales para la construcción y estructuras, yeso, caliza, granito y mármol. Bien, entonces, la primera pregunta nos decía, ¿la arcilla se emplea en la elaboración de cerámica? Sí, es un mineral cerámico, eso sería verdadero. B.
Dice, los fosfatos se utilizan para la producción de fertilizantes para la agricultura. Claro, los fosfatos son minerales que se utilizan para, eh, se usa como fertilizante, pues, ¿no? Se usa como fertilizante. Entonces, los fosfatos se utilizan para producir fertilizantes para la agricultura. Sí, eso sería verdadero también, ¿no? C, el cuarzo es usado en la fabricación del vidrio. Claro, el cuarzo es óxido de silicio y va a cambiar, va a transformarse en vidrio, ¿no? Eso también es verdadero. D, la piedra caliza es la materia prima para la obtención de calcio. No. La piedra caliza, que es la calcita, que es el carbonato de calcio, se somete a altas temperaturas y se transforma, se convierte a óxido de calcio, cambia, ¿no? Hay un cambio de carbonato de calcio por una reacción de descomposición a óxido de calcio. Y el óxido de calcio es uno de los componentes del cemento. Entonces, esta piedra caliza es la materia prima para la elaboración de cemento, para el cemento, jóvenes, no para producir calcio. Esto sería falso. Entonces, la respuesta, la incorrecta, es la D. La D sería la respuesta. Pregunta 2, la D. ¿Listo? Seguimos entonces. Siguiente diapositiva. Metalurgia del hierro, ¿no? Acá tenemos el mineral de partida, es la llamada hematita, que es el óxido férrico. También podría ser magnetita, siderita y otros, pues, ¿no? Nosotros vamos a desarrollarlo con hematita. A la metalurgia del hierro también se le conoce con el nombre de siderurgia, ¿ya? A la metalurgia del hierro también se le llama la siderurgia. ¿Qué tenemos acá? De todo esto, ¿dónde va a cambiar? ¿Dónde van a estar las reacciones químicas? Aquí, mira, en esto de acá. ¿Esto qué cosa es? Un horno. En este horno se van a someter el mineral a altas temperaturas, ¿ya? Entonces acá va a estar el horno. Entonces en este horno la hematita va a cambiar y va a salir como hierro, pues, ¿no? De acá va a salir el hierro. Bien, seguimos. Acá tenemos un esquema más detallado del horno, pues, ¿no? Tenemos aquí la temperatura, 250 grados Celsius, 600 grados Celsius, 1000 grados Celsius, 1600 grados Celsius. Entonces, este horno está a altas temperaturas. Y el hierro sale por acá, ¿no? Salida del hierro fundido. Como habíamos mencionado, como está a esta temperatura de 1600 grados, el hierro sale en forma líquida, fundido, ya fundido. Ahora, ¿qué reacciones químicas van a ocurrir? Van a ocurrir dos reacciones químicas. Esta es la primera y esta de acá, que es la segunda reacción química. Vamos a interpretar. ¿Qué han hecho acá? La primera reacción química, número 1, sería que el coque, ¿no? El coque, que tiene carbono, el coque, va a reaccionar con el oxígeno. Entonces el coque con el oxígeno va a formar monóxido de carbono. Como dentro de este horno hay poco oxígeno, se forma monóxido de carbono. Entonces, ¿con qué objetivo? Ese monóxido de carbono, en una segunda reacción, va a interaccionar, va a reaccionar con la hematita, en este caso nuestro mineral, ¿no? Acá está la hematita. La hematita. Entonces, el monóxido de carbono que he producido acá, al hacer reaccionar el coque con el oxígeno, se forma monóxido de carbono. Ese monóxido de carbono reacciona con la hematita. ¿Qué va a hacer? Como el monóxido de carbono todavía puede seguir un proceso de oxidación, ¿no? Puede seguir oxidándose, va a comenzar a capturar los átomos de oxígeno de la hematita. De esa forma le comienza a quitar el oxígeno. ¿Y qué va a pasar acá? Que el monóxido de carbono se transforma, cambia a dióxido de carbono, a CO2. Y el hierro se separa del oxígeno. Y es así como obtenemos hierro líquido. Entonces, ¿qué ha pasado acá con el carbono? El carbono que estaba con más 2 ha pasado a carbono más 4. ¿Ya? Carbono 2 pasa a carbono 4. Ah, profesor, entonces acá tenemos al óxido, ¿no? Donde el oxígeno es menos 2 y el carbono es más 2,
y pasa al dióxido de carbono, donde el oxígeno es menos 2 y el carbono es más 4. 2 por 2 es 4, menos 4 más 4, 0. Menos 2 más 2, 0. Entonces, ¿qué está pasando con el átomo de carbono? El carbono está pasando de carbono 2 a carbono 4. Está sufriendo un proceso de oxidación. Oxidación. Entonces, el carbono se está oxidando. Eso significa que este monóxido de carbono para nosotros es el agente reductor. Ahí está. Él sería el agente reductor. Entonces, el monóxido de carbono se transforma o cambia a dióxido de carbono. Se está oxidando. Entonces, el monóxido de carbono es el agente reductor. ¿Y qué está pasando con nuestra hematita? En la hematita está el hierro. El hierro está con más 3. Ya, más 3. Y el oxígeno acá está con menos 2. Menos 2. Entonces pasa el hierro de la hematita de más 3 a hierro 0. Ya, 0. ¿Qué ha pasado con el hierro? Ha pasado de 3 a 0. Entonces, a esto se le va a llamar un proceso de reducción. Reducción. Pero tenemos al hierro que pasa de 3 más 3 a 0. Se está reduciendo. Entonces, el metal que nos interesa se obtiene por reducción. Entonces, esta reacción es una reacción de reducción para el mineral que nos interesa. En este caso, la hematita. Bien, y eso es lo que está ocurriendo dentro de este horno, ¿no? Las dos principales reacciones químicas. Nuevamente. Entonces, tenemos un horno donde acá se está agregando el mineral, pues, ¿no? Más el coque. Entonces, ¿qué estamos agregando acá a este horno? Nuestro mineral, la hematita. ¿Más qué cosa? El coque. ¿Qué va a pasar con ellos dos? Va a haber reacciones químicas. Como en este horno hay altas temperaturas, 250 grados Celsius, 600 grados Celsius, 1000 grados Celsius, 1600 grados Celsius, y hay poco oxígeno dentro de este horno, entonces el coque, que es carbono, reacciona con el oxígeno para formar monóxido de carbono. Pero este monóxido de carbono puede cambiar a dióxido de carbono. Entonces va a capturar el oxígeno de la hematita, cambiando a dióxido de carbono. Y la hematita se reduce a hierro 0. Y es así como se obtiene el hierro, por reducción. Entonces este metal llamado hierro se obtiene por reducción, ¿no? Mediante este proceso. Bien, seguimos. Tenemos la pregunta número 4. Dice acá la pregunta 4. La tostación es la transformación química de ciertos minerales sulfurados, claro. ¿Cuándo se usa la tostación? ¿Cuándo hablamos de un proceso llamado de tostación? Cuando el mineral tiene azufre. O sea, si yo tengo un mineral con azufre, un mineral sulfurado, como este de acá, mira, es sulfuro de zinc, es un mineral que tiene azufre, la recomendación es hacer un proceso de tostación. Entonces, la tostación es la transformación química de ciertos minerales sulfurados, como la blenda o esfalerita, que ocurre a temperaturas elevadas, en un horno especial, en el cual ingresa el mineral y aire caliente, como se muestra en la siguiente reacción química. Entonces, esta es la reacción química. Entonces, tenemos acá al sulfuro de zinc, más oxígeno, me da el óxido de zinc, más dióxido de azufre. Entonces, esta es la reacción de tostación de la blenda o esfalerita. Entonces, acá tenemos el sulfuro de zinc más oxígeno, me da óxido de zinc más 2 dióxido de azufre. Me piden calcular el volumen de oxígeno en litros. Ah, acá está lo que nos pide el problema. Calcular el volumen de oxígeno en litros, medido a condiciones normales, ¿no? Condiciones normales. Necesario para tostar 1,94 kilogramos de blenda, ¿no? ¿Quién es la blenda? Acá está, ella es la blenda, el sulfuro de zinc. Ya vamos a ponerlo acá. ¿Quién es la blenda? La blenda viene a ser el sulfuro de zinc. Ahí está. Entonces, según el problema, tenemos 1,94 kilogramos de blenda, es decir, de sulfuro de zinc. Con esta masa de sulfuro de zinc, ¿cuánto oxígeno se necesita? ¿No? Se necesita. Datos, masa molar del azufre, 32, del zinc, 65. ¿No? Nuevamente, decimos acá, la tostación es la transformación química de ciertos minerales sulfurados, como la blenda.
que ocurre a temperaturas elevadas en un horno especial en el cual ingresa el mineral y aire caliente, como se muestra en la siguiente reacción. Entonces, acá nos están hablando de la blenda, ella es la blenda, es sulfuro de zinc. Va a reaccionar con el oxígeno para producir óxido de zinc más dióxido de azufre. Calcular el volumen de oxígeno, me piden el volumen de oxígeno, medido a condiciones normales, necesarios para tostar 1,94 kilogramos de blenda. Y en la blenda, el sulfuro de zinc. Datos, masa molar del azufre 32 y del zinc 65. Bueno, es un cálculo estequiométrico. Hagan el cálculo y marquen la respuesta. ¿Será la A, la B, la C o la D? Muy bien, vamos a publicar resultados para ver qué has marcado. Has marcado la A, la B y la C. Bien, analicemos el problema. ¿Qué nos dice acá el problema? Nos dice que tenemos blenda, sulfuro de zinc y tenemos oxígeno. Entonces establecemos una relación entre los dos. Decimos por acá, 2 moles, vamos a poner acá, 2 moles de sulfuro de zinc. Ahí está. Va a ser proporcional a 3 moles de oxígeno, ¿no? A 3 moles de oxígeno. Entonces es lo primero que saco. El dato es el sulfuro de zinc, lo que me piden es el oxígeno. Establezco una relación. Por cada 2 moles de sulfuro de zinc se producen 3 moles de oxígeno. Acá tenemos el sulfuro de zinc. Me dan 32 y 65. Hay que sumar. Eso me da 97. ¿No? La suma me da 97. Significa acá que en masa eso sería 2 por 97. 2 por 97 gramos de sulfuro de zinc. Esa masa va a ser proporcional a 3 por el oxígeno, pero el oxígeno es conocido, ¿te acuerdas, no? El oxígeno, ¿cuál es su peso atómico o su masa atómica? ¿Te acuerdan? Alejandro, Alison, Isabel, Rodrigo, Paola, Ruz, Lady, Andrea, ¿te acuerdas cuánto es el peso atómico del oxígeno o su masa atómica? Rodrigo dice 16, claro, 16. Como son 2, 16 por 2 es 32, pues, ¿no? 32 gramos, ¿no? 32 gramos, ¿de qué cosa? De oxígeno. Acá ponemos de oxígeno. Entonces, hemos establecido una relación masa-masa. Esta masa de sulfuro de zinc es proporcional a esta masa de oxígeno. El dato, 1,94 kilogramos de blenda. Recordemos, 1 kilo equivale a 1000, ¿no? Profesor, ¿qué cosa era 1 kilo? 1 kilogramo es igual a 1000 gramos, ¿no? Ese era 1 kilogramo. Y si yo tengo 1,94 kilogramos, no es otra cosa que 1,94 por 10 elevado al cubo, porque un kilo es 1000, pues, ¿no? Gramos de sulfuro de zinc, ¿no? Ahí está el sulfuro de zinc. Eso va a ser proporcional a la masa de oxígeno. De acá determinamos la masa de oxígeno. Y la masa de oxígeno se puede calcular operando
¿no? 1,94 por 10 al cubo por 3 por 32, y eso dividido entre 2 por 97, pues, ¿no? Y eso dividido entre 2 por 97. Sería 1,94 por 10 al cubo por 3,32, todo dividido entre 2 por 97. ¿Cuánto me va a dar esa masa? Vamos a calcularlo. 1,94 por 10 elevado al cubo, ¿no? Y eso multiplicado por 3 por 32. Y todo eso hay que dividirlo todavía entre 2 por 97. Y eso me da 960. Así te digo, ¿no? 960. 960 gramos de oxígeno. Listo, ya está. Tenemos la masa, pero profesor, no me están pidiendo la masa, me están pidiendo el volumen. Lo sé. Entonces, como me están pidiendo el volumen, nosotros decimos, ya está. Tenemos la masa, puedo calcular el volumen entonces. ¿Cómo calculamos el volumen? 960 gramos, ¿no? De oxígeno. Yo no quiero la masa, quiero el volumen. Entonces voy a multiplicar acá por dos factores de conversión. Primer factor de conversión, segundo factor de conversión. Dos factores. El primer factor me transforma la masa en moles. Entonces yo voy a decir acá, una mol de oxígeno, ¿cuánto tiene? 16 por 2, 32. 32 gramos. ¿Ya? Y lo siguiente es, dice acá, medidos a condiciones normales. Ah, ¿qué significaba esto? Que una mol de cualquier gas ideal a condiciones normales es igual a 22,4 litros. Esto es lo que no tenías que olvidar. Esto de memoria, jóvenes. Esto no es dato. Se asume que tú ya lo sabes. Esto tú ya lo sabes. Una mol de cualquier gas ideal a condiciones normales ocupa un volumen de 22,4 litros. Esto de acá es mi segundo factor de conversión. Como el oxígeno es un gas, una mol de cualquier gas ideal a condiciones normales equivale a 22,4 litros. Listo. ¿Qué se cancela acá? Lo que se va a cancelar va a ser los gramos y los moles con los moles. Y tendríamos los litros de oxígeno. Faltaría operar nada más. ¿Cuánto saldría operando? Sería 960 por 22,4 entre 32. Y eso me da 672. Acá sale 672 litros de oxígeno. Litros de oxígeno. Listo. En notación científica, 672 es 6,72 por 10 al cuadrado. 6,72 por 10 al cuadrado, la B es la respuesta. Entonces, la clave era la B. La B era la respuesta. Bueno, algunos ven este camino un poquito largo. Dice, profesor, ¿no hay un camino más corto? ¿No hay un camino más corto? Algunos saben los caminos cortos. Este es el camino largo, pero hay un camino corto. ¿Cuál es el camino corto? Veamos. Mira, el camino corto es el siguiente. Aquí tenemos 2 moles de sulfuro de zinc. Ya vamos a ponerlo así. 2 moles de sulfuro de zinc, ¿no? Ahí está. Eso va a ser proporcional a 3 moles de oxígeno. ¿Ya? 3 moles. Bueno, acá sería 2 moles de sulfuro de zinc va a ser proporcional a 3 moles de oxígeno. ¿Ya? De oxígeno. Ahí está. 3 moles de oxígeno. Entonces, 2 moles de sulfuro de zinc es lo mismo. Va a ser el coeficiente que es 2, ¿no? El coeficiente que es 2, multiplicado por la masa, que es 97, ¿no? La masa de la fórmula. El azufre es 32 y el C es 65. Las sumatorias es 97, es su masa molar. Y esto está en gramos. Esto va a ser proporcional a 3 por
Como se trata del oxígeno y es un gas y está a condiciones normales, acá de frente puedo colocar 22,4 litros. Sí, mira. Ahora, tenemos acá la masa de sulfuro de zinc, según dato del problema, 1,94 por 10 elevado al cubo, porque está en kilogramos, pues, ¿no? Al cubo, gramos de sulfuro de zinc, ¿no? Ahí está. Entonces, esto, ¿a qué volumen será proporcional? Calculamos y el volumen sería igual. ¿Cuánto sale? Si operamos, vamos a operar, es 1,94 por 10 elevado al cubo, ¿no? Y eso multiplicado por 3 por 22,4, y eso dividido entre 2 por 97, ¿no? 2 por 97. Y eso me da 672. 672 litros. Litros de oxígeno. Y esto no es otra cosa que lo mismo que hemos hallado acá nosotros, 672, mira. Y la respuesta sigue siendo la B. ¿Ya? ¿Se entendió, jóvenes? Alumnos del aula 36, turno mañana, ciclo 2022. ¿Se entendió, Andrea, Alejandro, Paola, Rodrigo, Alejandro, Alison, Isabel, Rodrigo, Rus? ¿Se está entendiendo? Muy bien, esa es la idea, que me entiendas, pues, ¿no? Entonces, te lo he hecho por el camino largo, este es el camino largo, y este es el camino corto. Pero para entender el camino corto, a veces me dicen, profesor, no le creo, ¿no? Entonces le demuestro con el camino largo, este es el camino largo. Sería bueno que practiques esto 20 veces, practícalo una y una otra vez, hasta que lo entiendas, el camino largo. Y luego, cuando ya lo entiendes, practica este camino corto, ¿ya? Eso te va a dar velocidad, ¿ya? Velocidad y seguridad. Bien, seguimos entonces. Siguiente pregunta. Tenemos acá la pregunta número 5. Tenemos acá la pregunta número 5. Dice, Shugan, Hierro Perú, realiza sus operaciones a tajo abierto en la región Ica, provincia de Nazca, distrito de Marcona, y es una de las compañías que lidera la actividad extractiva de hierro en el país. En una operación de dicha planta se procesa 115.000 toneladas de una mena que contiene 60% de hematita, para la extracción de hierro según la siguiente reacción. Acá está la hematita, que reacciona con el monóxido de carbono, forma hierro más dióxido de carbono. Si el proceso tiene un 30% de rendimiento, acá tenemos un dato, un rendimiento. Dice que el rendimiento es del 30%. Determine la masa de hierro, me están pidiendo la masa de hierro. ¿Qué masa de hierro? Determine la masa de hierro en toneladas que se puede extraer en el proceso. Datos, masa molar de la hematita 160 y del hierro 56. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos por acá? ¿Cómo desarrollamos esto? A ver, en una operación de dicha planta se procesa 115.000 toneladas de una mena. Recordemos que la mena, hemos dicho que es una mezcla. En esta mezcla, ¿no?, de 115.000 toneladas, el 60% es hematita, nuestro óxido férrico. ¿Y con qué vamos a trabajar? Con la hematita. Entonces, este 115.000 representa el 100%. Yo diré por acá, si 115.000, con sus 3 ceritos ahí, toneladas, representa el 100%, que es toda la mena, la mezcla, pues, ¿no? La mena, que es la mezcla, el 100%, y la hematita solo es el 60%. La hematita solo es el 60%. Entonces, ¿qué peso de hematita voy a tener? Entonces, necesitamos primero calcular el peso de hematita que tenemos. Operando, ¿cuánto saldrá W? W sería igual, ¿no? ¿A qué sería igual W? Sería 115.000 con 3 ceros, ¿no? 115 con 3 ceros, multiplicado por 60 y dividido entre 100, pues, ¿no? Eso me sale 69.000. 69.000.
69 con 3 ceros, claro, 69.000 toneladas de hematita. Entonces, de los 115.000 toneladas de la mena, solamente el óxido férrico representa 69.000 toneladas, ¿no? Entonces acá yo pondría que de él tengo 69.000 toneladas, ¿no? De la hematita. Listo. Si el proceso tiene un 30% de rendimiento, determina la masa de hierro en toneladas que se puede extraer en el proceso. Listo. A ver, ¿qué marcarías? ¿Cuál sería la respuesta? ¿La A, la B, la C o la D? Muy bien, vamos a publicar resultados para ver qué has marcado. Y has marcado la A y la B. Bien, entonces acá quizá el problema era la tonelada, ¿no? Tú te dirás, profesor, ¿qué cosa es una tonelada? Una tonelada es otra cosa que 1.000 kilogramos, ¿ya? Y un kilogramo no es otra cosa que 1.000 gramos. Eso significa que tonelada, una tonelada va a ser igual ¿a cuánto? A 10 elevado a la sexta, ¿no? Al exponente 6 gramos. Ahí está. Entonces, una tonelada son 1.000 kilogramos. Un kilogramo son 1.000 gramos. Una tonelada sería 10 a la sexta gramos. Bien, necesitamos esto de referencia. Se asume que esto tú ya lo sabes, pero eso no lo sabía ya. Ahora sí, memorízalo. Una tonelada, 1.000 kilogramos. Un kilogramo, 1.000 gramos. Una tonelada en gramos son 10 a la sexta gramos. Ahora, establecemos la relación entre el dato y lo que me piden. Según veo acá, el dato, acá hay dos hierros, 3 oxígenos más 3 son 6, 3 por 2, 6, 3 carbonos, 3 por... La ecuación está balanceada. Entonces acá el coeficiente es 1. ¿Qué significa eso? Que una mol de hematita, entonces acá establezco mi relación, una mol de la hematita va a ser proporcional a 2 moles de hierro. Entonces acá la relación estequiométrica es, por cada mol de hematita, se produce 2 moles de hierro. Ahora, ¿pero cuánto pesa la hematita? Y acá está el dato, 160. Sería 160, que es su masa molar, por 1. Sería 160. Entonces acá es 160 gramos de la hematita. Eso va a ser proporcional, ¿a qué? A 2 moles de hierro. Pero el hierro, su masa molar es 56. Pero como son 2 moles, sería 2 por 56. Acá es 2 por 56. Y esto también sale en gramos. Listo. Pero hay un problema, que acá está en gramos, el dato está en toneladas. Profesor, ¿qué hago? Bueno, si la duda es, profesor, las unidades no son iguales, fácil. Si tienes esa duda, porque algunos tienen esa duda, multiplica la proporción, porque es una relación, esto es una proporción, multiplícalo por toneladas, ¿no? Multiplícalo por 10 elevado a la sexta, ¿ya? Y al multiplicar por 10 a la sexta, vas a 10 a la sexta gramos. ¿Pero qué cosa es 10 a la sexta gramos? Toneladas. Entonces yo podría decir que 160 toneladas de hematita es proporcional a 2 por 56 toneladas, ¿no? De
de hierro. Entonces ya establecí una relación de toneladas, multiplicando a mi proporción, a mi relación estequiométrica por 10 a la sexta. ¿Ya? Entonces he establecido una relación de toneladas. Tengo la hematita en toneladas, 69.000 toneladas. Entonces le ponemos acá 69.000 toneladas. Esto va a ser proporcional, ¿no?, a la masa que me están pidiendo, pues, ¿no? La masa en toneladas. Entonces acá yo digo la masa, ¿no? La masa en toneladas, ¿cuánto será? Hay que operar, pues, ¿no? Hay que operar. Sería 69 con 3 ceros multiplicado por 2 por 56. Y eso dividido entre 160. Eso me da 48.300. 48.300, ¿no? 48.300, ¿no? 48.300 toneladas. ¿Toneladas de qué? Toneladas de hierro, pues, ¿no? De hierro. Listo, ya hemos calculado la masa de hierro producida. 48.000. Uno puede estar emocionado, lágrimas en los ojos, y buscar eso la respuesta. Pero recordemos que hay un dato adicional. ¿Cuál es el dato adicional en el problema? El dato adicional es este. Si el proceso tiene un 30% de rendimiento, hay rendimiento. Entonces, ¿qué hacemos acá? Decimos, estas 48.300 300 toneladas que hemos producido es con un rendimiento del 100%. O sea, calculado estequiométricamente, esto sería su rendimiento. Entonces, lo que hemos calculado en base a la estequiometría es con un rendimiento del 100%. Pero el problema nos dice que hay un rendimiento del 30%. Si el rendimiento solo es del 30%, entonces, ¿cuál será la masa real producida? No, esto es lo real. Esto es lo teórico y esto es lo real. Entonces, Y, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual al 30% de 48.300. 30 por 48.300 entre 100. Y eso me da 14.490. 14.490 toneladas de hierro, ¿no? Listo, y ahora sí, aplicando el rendimiento, nos sale 14.490. Aproximadamente, esto de acá es 2, 4, 1,45 por 10 a la cuarta. Entonces, para la pregunta 5, la respuesta sería la C. La C era la respuesta. 1,45 por 10 a la cuarta, ¿no? Había que hacer la aproximación de esto, ¿no? Y es 1,45 por 10 a la cuarta. ¿Se entendió? Alumnos del aula 36, turno mañana, ciclo 2022. Alison, ¿se entendió? Rus, Iván, Isabel, Alejandro, Paola, Andrea, ¿se entendió? Todo claro, dice. Sí, muy bien. Entonces seguimos. Siguiente diapositiva, entonces. Metalurgia del cobre. Tenemos acá un esquema donde se parte, pues, de la mena, ¿no? Se hace un proceso de trituración de la mena, se hace el lavado de la mena y luego entra un proceso químico, ¿no? Y se obtiene, pues, el cobre metálico, ¿no? Acá tenemos la obtención de cobre, ¿no? Entonces dice cobre electrolítico y cobre puro, ¿no? Este es el esquema de proceso de producción de cobre, ¿no? ¿Cómo se obtiene el cobre? Partimos con la mena, hacemos un proceso físico, luego un proceso químico y obtenemos finalmente el cobre en forma de placas, tubos o hilos, pues, ¿no? Minerales de partida, calcopirita, calcosita o cuprita. Acá tenemos algunos minerales de partida. Y esa sería la metalurgia del cobre, ¿no? Este proceso. Desde el punto de vista químico. Desde el punto de vista químico tenemos acá la tostación y la separación del óxido ferroso, pues, ¿no? Entonces, en una primera reacción química, podemos ver acá nuestro mineral. Acá tenemos a la calcopirita, pues, ¿no? Esto sería la calcopirita. Tenemos a la calcopirita.
el disulfuro de cobre y hierro. Entonces tenemos a la calcopirita. Tenemos a la calcopirita que se está tostando, está sufriendo un proceso de tostación, a esta reacción se llama tostación, en presencia de oxígeno a altas temperaturas, y el oxígeno reacciona con el azufre, formando dióxido de azufre, acá está. Como es un gas, se elimina por la chimenea. El oxígeno reacciona con el hierro, formando óxido ferroso, y el azufre queda todavía con el cobre, formando sulfuro cúprico, ¿no? Este es sulfuro cúprico. Entonces, como podemos observar, en el proceso de tostación, lo que se busca es eliminar la mayor cantidad de azufre posible. Entonces, el oxígeno reacciona con el azufre, formando dióxido de azufre, y él forma dióxido de azufre, que es un gas que se elimina por la chimenea, ¿no? Por las chimeneas. Luego se forma la llamada escoria, que se usa caliza, que es el carbonato de calcio, la calcita, con óxido de silicio. Ellos reaccionan para formar este silicato de calcio. Este sólido vidrioso va a tener la capacidad de capturar al óxido ferroso, lo solubiliza, lo captura. Entonces, este silicato, que es la escoria, va a comenzar a capturar al óxido ferroso, ¿no? Y lo va separando del sulfuro cúprico. El dióxido de carbono se libera también por la chimenea. Ahora, este sulfuro cúprico que ha quedado, acá está el sulfuro cúprico, que nos ha quedado de la reacción, como en el horno todavía está a altas temperaturas, 1000 grados Celsius, con el oxígeno va a reaccionar, se inyecta oxígeno, el oxígeno reacciona con el azufre, forma dióxido de azufre. Este dióxido de azufre se elimina por la chimenea y tenemos que el cúprico se convierte en cuproso. Ah, ¿qué ha pasado acá? Un cambio, pues, ¿no? El cobre, que estaba con +2, ¿no? Ha cambiado a cobre +1. Cobre +1. Entonces, por efecto térmico, el cobre 2 cambia a cobre 1. El oxígeno reacciona con el azufre y forma dióxido de azufre. Se sigue inyectando oxígeno y este azufre reacciona con el oxígeno para formar nuevamente dióxido de azufre. Y este dióxido de azufre, como es gas, se elimina por la chimenea. Y tenemos acá que el cobre +1 se convierte finalmente en cobre 0, ¿no? Entonces acá tenemos el cobre +1 que se transforma a cobre 0. Entonces el cobre +1 cambia a cobre 0 y se obtiene cobre separado ya del hierro y el azufre. Así es. Entonces tenemos un cobre cuya pureza es del 70 a 75%, lo cual significa que este cobre todavía está mezclado, es impuro, se dice, ¿no? Cobre impuro, tiene mezcla todavía. Entonces todavía acá faltaría un proceso más. Repasemos nuevamente. Primer proceso, la tostación. El mineral se tuesta. ¿Qué significa la tostación? Someter al mineral a altas temperaturas. Se inyecta aire, el aire tiene oxígeno, el oxígeno reacciona con el azufre formando dióxido de azufre, óxido ferroso y sulfuro cúprico. Se agrega caliza y óxido de silicio para formar la escoria, un sólido vidrioso que captura el óxido ferroso. De esa forma se separa el sulfuro cúprico. Este sulfuro cúprico a estas altas temperaturas cambia de cobre 2 a cobre 1. Se sigue inyectando aire, oxígeno, y este cobre +1 se convierte en cobre 0, obteniendo cobre impuro. Este cobre se enfría formando electrodos. Entonces este cobre se va a transformar en electrodos. Y acá viene la electrorefinación. Tenemos el ánodo de cobre impuro. Este es el cobre que se obtiene, pues, ¿no? Al 70-75% de pureza. Se convierte en el ánodo de cobre impuro. Se hace pasar la carga eléctrica y el cobre pasa de cobre 0 a cobre +2. ¿Qué está pasando con el cobre? Se está oxidando. Bueno, al pasar de 0 a +2 sufre un proceso de oxidación. Y luego este cobre +2 en el cátodo se va a reducir de cobre 2 a cobre 0. ¿Qué está sucediendo acá? Se está reduciendo. Finalmente, el cobre se obtiene por reducción. Este cobre, que es el que me interesa, ¿cómo lo obtengo? Por reducción. En esta celda, pues, ¿no? Entonces, el cobre se obtiene por reducción en el cátodo. Y finalmente, así se obtiene el cobre, ¿no? Seguimos. Metalurgia del zinc. Tenemos un diagrama, blenda o esfalerita, ¿no? El sulfuro de zinc es la llamada blenda o esfalerita. La blenda se tuesta, ¿no? Hay un proceso de tostación, se agrega ácido sulfúrico, se hace una lixiviación,
se decanta, se hace un proceso de electrólisis y se obtiene pues el zinc, ¿no? Este sería un esquema. Donde acá tenemos la mena de blenda, ¿no? Esto sería la mena, ¿no? Claro, se tuesta y sería la mena. Acá tenemos la mena de blenda, pues, ¿no? Entonces la mena de blenda, que es nuestra mezcla, se tuesta, la tostación, se le agrega ácido sulfúrico para separarlo, ¿no? Y luego se aplica electrólisis para obtener pues ya el zinc de alta pureza. Metalurgia del zinc, acá tenemos las reacciones químicas. Primer proceso, la tostación. ¿Cuándo se recomienda una tostación? Se recomienda una tostación cuando el mineral tiene sulfuro, ¿no? Sulfuro. Y acá tenemos el sulfuro de zinc. Más oxígeno me da óxido de zinc más dióxido de azufre. Entonces, esta reacción química es la reacción de tostación. Hay que memorizarla, ¿ya? Luego viene la lixiviación. Lixiviar significa extraer de la fase sólida a la fase acuosa o al sistema acuoso. Entonces, yo lo voy a llevar al zinc que está como sólido, lo voy a llevar a un sistema acuoso. ¿Cómo logro eso? Con el ácido sulfúrico. Entonces el ácido sulfúrico va a hacer la extracción, lo va a sacar de esta fase sólida y lo va a llevar al sistema acuoso. Ahí está. Entonces tenemos el óxido de zinc más ácido sulfúrico, se forma sulfato de zinc más agua. Y luego viene una electrólisis, donde en el ánodo de plomo el agua se transforma en oxígeno más ácido más electrones, y en el cátodo se obtiene el zinc, que pasa de zinc más 2 a zinc 0. Entonces, en el cátodo se obtiene el zinc, ¿no? El zinc. Entonces, se obtiene por reducción también. Por reducción, de zinc más 2 a zinc 0. Y esa sería la metalurgia del zinc. Entonces, hay que memorizar estas reacciones. La tostación, la lixiviación. Tarea, memorizar estas dos reacciones. Bien, seguimos. Metalurgia del oro y la plata. Al proceso se le llama cianuración, ¿no? Se utiliza cianuro de potasio. Acá está el cianuro de potasio. Se mezcla en agua y se tiene una solución de cianuro de potasio. Este cianuro es muy selectivo, acompleja al oro, acompleja a la plata. Entonces el cianuro va a formar un complejo con el oro y acá está el complejo de oro, más hidróxido de potasio en medio acuoso. Pero como yo no quiero el oro en forma acuosa, lo quiero en sólido, ¿qué se hace luego? Una reducción. Tenemos el zinc, ¿no? El zinc acá está zinc 0, ¿no? El zinc está con esta oxidación 0, y acá va a ocupar el lugar del oro, va a haber una reacción de desplazamiento. Entonces ocupa el lugar del oro y se reduce de zinc 0, no, se va a oxidar el zinc de zinc 0 a zinc más 2, ¿ya? De zinc 0 a zinc más 2 se oxida el zinc, mientras que el oro acá está con más 1 y de 1 pasa a 0, acá está. Entonces, ¿qué está pasando con el oro? Se está reduciendo, por eso el proceso se llama reducción. Entonces, el oro 1 pasa a oro 0. Y a eso se le llama reducción. Es por eso que esta etapa se llama reducción, pues, ¿no? La reducción. Y el zinc pasa de 0 a más 2, ocupando el lugar del zinc. Y esto es lo que se conoce como el relave minero. Bueno, estos son los relaves, esta solución acuosa, pues, ¿no? Bien, acá estoy un proceso de eliminación del cianuro con las llamadas cianobacterias, que se comen el cianuro. Bueno, ya ese es el proceso ya de disminuir la toxicidad de este relave minero. Bien, tenemos entonces acá el oro más 1, que se convierte en oro 0. Se obtiene por reducción. Y el zinc se oxida de 0 a más 2. Bien, y es así como se obtiene el oro, pues, ¿no? El oro. Seguimos. Amalgamación, que es la otra forma, con mercurio. El mineral triturado, ¿no? Se obtiene mediante una molienda y amalgamación, arenas y agua. Mira, acá tiene arenas y agua, dice, ¿no? Entonces, esto de acá es la mena, pues no se parte con la mena. La mena. Entonces, la mena, o sea, la mezcla del mineral que a mí me interesa, más la ganga, acá está mezclado. Entonces, se hace un proceso de molienda, más amalgamación. La amalgamación es con mercurio. Cuando se agrega mercurio, el mercurio tiene la capacidad de absorber, ¿no?, al oro. Entonces, es selectivo el mercurio. Entonces el mercurio disuelve al oro, lo captura, se solvata en mercurio. Luego, ¿qué hacemos? Mercurio libre más amalgama, luego se hace una filtración para separarlo, una destilación para separar el mercurio del oro, pues, ¿no? Entonces la destilación permite separar el mercurio
del oro. Y es así como se obtiene el oro puro, pues, ¿no? Obviamente que los vapores de mercurio son tóxicos, entonces es un proceso muy tóxico. Ya no se recomienda, ¿no? Una amalgamación por los vapores de mercurio, ¿no? Esto causa daño a la salud humana. Bien, seguimos. Tenemos acá la pregunta número 3. Dice, la metalurgia tiene por finalidad la extracción de los metales a partir de sus minerales, según el tipo de mineral a procesar. Y el metal a obtener se aplica un proceso metalúrgico característico. Al respecto, determine la alternativa que establezca la relación correcta entre proceso metalúrgico y reacción química. A, tostación de la blenda. B, lixiviación de la matita. C, electrólisis de la calcopirita. Y D, cianuración. Entonces, la reacción química debe corresponder al proceso. Eso es lo que te preguntan, ¿no? Al respecto, determine la alternativa que establezca la relación correcta entre proceso metalúrgico y reacción química. Por eso les pedía que algunas reacciones o procesos se memoricen. Por ejemplo, la tostación, la lixiviación, ¿no? O la cianuración. Hay que memorizarlo. Bien, ¿cuál marcaría? ¿Cuál está bien? ¿Cuál es la correcta? Una de ellas está bien, una de ellas es correcta. Muy bien, vamos a publicar los resultados para ver qué has marcado. Ya has marcado la A, la B, la C y la D. Claro, esta es una pregunta de memoria, ¿no? Hay que memorizar. ¿Ya? Esta es una pregunta de memoria. Entonces, ¿qué tenemos acá? Alternativa A, dice tostación de la blenda. Pero acá tenemos al óxido de zinc más ácido sulfúrico, me da sulfato de zinc más agua. No, esto es la lixiviación. 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 Esto se llama lixiviación, no es tostación. Acá dice, tenemos al óxido, a la hematita, al óxido férrico, más monóxido de carbono, me da hierro más dióxido de carbono. Pero acá el hierro se está obteniendo por reducción. A esto se le llama el proceso de reducción. Fíjate la reducción. Acá tenemos a la calcopirita con oxígeno, me da óxido ferroso, sulfuro cúprico, más dióxido de azufre. Bueno, acá el mineral, la calcopirita, con el oxígeno, en aire caliente, a altas temperaturas, esto es una tostación. ¿Ya? Esto va a ser la reacción conocida como tostación, o al proceso conocido como tostación. Entonces no coincide. Acá, cianuración, acá está el cianuro de potasio, agua, oxígeno y oro. Forma el complejo de oro más hidróxido de potasio. Bueno, sí, esto sí sería la cianuración. Así es. ¿Ya? A esto también se le puede llamar lixiviación, porque lo saco de la fase sólida al sistema acuoso. Lo estoy sacando de la fase sólida al sistema acuoso. Y sería una cianuración también. ¿Ya? Bien, la correcta es la D de dado, joven. La D era la respuesta. Ahí está, la D. Entonces, el problema 3, la respuesta es la D. La D es la. Como te comenté, ¿no? Esta pregunta es memoria. Entonces, acá sí o sí tienes que memorizar la reacción química.
Si la reacción química no te lo sabes y el nombre del proceso, y te preguntan algo parecido a esto, entonces acá es memoria, Jorge, ¿ya? Memoria. Seguimos. Vamos, siguiente diapositiva. Recursos energéticos, carbón. Es una roca sedimentaria de composición heterogénea. Procede de la descomposición y la putrefacción de vegetales. Entonces acá tenemos el carbón, tiene carbono, tiene hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre, magnesio, azufre, silicio, aluminio, calcio, oxígeno y humedad, ¿no? Es una mezcla, como se podría decir. Entonces acá tenemos turba, lignito, hulla, antracita. Ahora, la antracita es la más antigua, la que tiene mayor porcentaje de carbono, ¿ya? Ella es la más antigua con el mayor porcentaje de carbono. Cuanto mayor porcentaje de carbono tiene un carbón, es la más antigua, ¿ya? Cuanto menor sea su porcentaje de carbono, es la más joven, ¿ya? La más jovencita, ¿no? Entonces, ¿quién es la más antigua? La antracita, ¿ya? Entonces, la antracita es la más antigua. Recursos energéticos, carbón, ¿no? Tenemos acá la turba, el lignito, el carbón bituminoso, la antracita. Aumenta la antigüedad, aumenta el contenido de carbono, o sea, por el porcentaje de carbono, a mayor porcentaje de carbono, mayor antigüedad. O cuanto más antigua es, más porcentaje de carbono tiene. Y aumenta también el poder calórico. O sea, cuando yo quiero obtener energía, su poder calórico va a ser mayor cuanto mayor porcentaje de carbono tiene. ¿Ya? Entonces, aumenta el contenido de carbono, nosotros esto lo expresamos a través del porcentaje, ¿no? Porcentaje de carbono. A mayor porcentaje de carbono es la más antigua y mayor poder calórico. Mayor poder calórico. Bien, seguimos. Tenemos acá la pregunta número 8, dice. El carbón se formó a partir de la lignina presente en las plantas, que quedaron atrapadas en la corteza terrestre, sujetas a altas presiones y temperaturas. Se emplea como combustible de modo limitado, ya que durante su combustión se produce dióxido de azufre y hollín. A continuación se presentan los principales tipos y su composición promedio. Tenemos acá variedad de carbón, tenemos a la turba, 55% de carbono, lignito, 70% de carbono, hulla o carbón bituminoso, 80% de carbono, y antracita, 90% de carbono. Al respecto, indique las proposiciones correctas. 1. De la variedad de carbonos, la turba presenta la menor antigüedad. 2. El lignito tiene mayor poder calorífico en comparación con el carbón bituminoso. 3. Al quemar 1 kilogramo de antracita al 3,2% de azufre, se obtiene 64 gramos de oxígeno. Dato masa molar del azufre 32 y del dióxido de azufre 64. Bien, vamos a analizar este problema. 1. De la variedad de carbonos, la turba presenta la menor antigüedad. A ver, veamos. La turba. La turba tiene 55% de carbono. Comparando con los demás, es el que tiene menor porcentaje. Y si tiene menor porcentaje, es la más joven, la de menor antigüedad. Entonces, de la variedad de carbonos, la turba presenta la menor antigüedad. Bueno, sí, sería verdadero. Verdadero. La primera alternativa sería verdadero. Verdadero. 2. El lignito tiene mayor poder calorífico en comparación con el carbón bituminoso. A ver, ¿qué está comparando acá? Está comparando el lignito con el carbón bituminoso, ¿no? Acá tenemos al lignito y acá tenemos al carbón bituminoso. Están comparando ellos dos. ¿Qué tenemos acá? El lignito tiene 70% de carbono. 70%. Y el carbón bituminoso, 80%. El carbón bituminoso tiene mayor porcentaje de carbono. Y el lignito, menor porcentaje de carbono. Y lo comparan con su poder calorífico, ¿no? Calorífico. A ver, ¿quién va a tener mayor poder calorífico? El que tenga mayor porcentaje de carbono. Entonces, el carbón bituminoso, al tener el 80% de carbono, tiene mayor. Él debería ser mayor que el lignito. ¿Qué nos han puesto acá? ¿El lignito tiene mayor poder calorífico en comparación con el carbón bituminoso? No, es el carbón bituminoso mayor que el lignito. Está al revés, ¿no? No debería decir mayor. El lignito tiene menor, sería acá. Entonces, lo correcto sería colocar acá menor. No, menor.
Ya, menor poder calorífico en comparación con el carbono. ¿Por qué? Porque el lignito tiene menor porcentaje de carbono. Entonces, el porcentaje de carbono me indica quién va a tener mayor poder calorífico y quién tiene menor poder calorífico. El lignito es menor en comparación al carbón bituminoso. Entonces, esta segunda alternativa debe ser falso. Ya, falso. 3. Al quemar 1 kilogramo de antracita, ya, la antracita está acá, al 90% de carbono, dice, ¿no? Al quemar al quemar 1 kilogramo de antracita, 3,2% de azufre, se obtiene 64 gramos de oxígeno. Ajá. A ver, ¿cómo hacemos esto? Ah, ya. 1 kilogramo no es otra cosa que 1000 gramos, pues, ¿no? Entonces acá tenemos 1000 gramos. 1000 gramos de antracita. 1000 gramos de antracita, ¿no? Antracita. Eso dice el problema. Bueno, a esto necesitamos multiplicar por un factor de conversión. Según esto, 3,2% es de azufre. Ah, lo podemos hacer de otra forma también. O sea, la antracita, que es todo el carbón, representa el 100%, ¿no? Él es el 100%. Entonces, la antracita, de los 1000 gramos, o sea, de 1 kilogramo, 3,2% es azufre. Entonces, me está aquí indicando que 3,2% es el azufre. Entonces, yo puedo determinar la masa de azufre. La masa de azufre presente en el kilogramo de antracita. Entonces, calculando la masa sería igual. ¿Cuánto es 1000 por 3,2? Sería 1000 por 3,2. 1000 por 3,2 entre 100. Y eso me da 32. Sería 32 gramos de azufre. Hemos calculado la masa de azufre, que es 3,2 gramos. Y si tengo la masa de azufre, que son 32 gramos de azufre, 32 gramos de azufre, yo no quiero, claro, pero yo no quiero solo el azufre, yo lo que quiero es dióxido de azufre. Acá sí necesito un factor de conversión. Vamos a multiplicar por un factor de conversión. Va a ser la relación parte-todo. El todo es el dióxido de azufre. Lo que yo quiero es dióxido de azufre. El SO, el SO2, lo que me está pidiendo el problema. Está pidiendo dióxido de azufre. Y lo que tengo es el azufre. Entonces es una relación todo, y esto es la parte todo. Pero ¿cuánto representa el azufre? Acá solo tengo un átomo de azufre. Entonces sería 32. Acá sería 32. 32 gramos de azufre es la contribución en esta fórmula. Pero todo el dióxido de azufre tiene una masa de 64. Entonces acá sería como 64 gramos. Ajá. Entonces, el dióxido de azufre, que es el todo, es 64 gramos. Y lo que contribuye al azufre, solo hay un átomo de azufre, sería 32 por 1, 32. 32 gramos de azufre. Ah, profesor, entonces de acá yo logro eliminar con este factor de conversión los gramos de azufre y los gramos de azufre. Y me quedo con los gramos de dióxido de azufre. 32 entre 32 se cancela y me queda 64. Entonces la respuesta sería 64 gramos de dióxido de azufre. Listo, la respuesta es 64. Hemos transformado entonces la masa de azufre a masa de dióxido de azufre y coincide con el dato que dice acá. Al quemar 1 kilogramo de antracita, se obtiene 64 gramos de dióxido de azufre. Esto de acá sería verdadero. Verdadero. Entonces, para el problema número 8, la respuesta sería 1 y 3, la B, pues, ¿no? La B sería la respuesta. La B la respuesta. ¿Se entendió, jóvenes? Alumnos del aula 36, turno mañana, ciclo 2022, ¿se entendió? Rodrigo dice sí, Paola dice sí. Muy bien.
Muy bien, vamos a seguir. Nos habíamos quedado en la pregunta 8. Vamos, siguiente diapositiva. Recursos energéticos. El petróleo. ¿Qué nos dicen por acá? Es un recurso natural no renovable, formado por una mezcla compleja. Es una mezcla heterogénea de hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos. En su composición predominan principalmente parafínicos, nafténicos y en menor proporción aromáticos. Y acá tenemos un esquema, ¿no? Es una torre de extracción de gas natural, torre de extracción del petróleo. Entonces acá está el petróleo, ¿no? El gas natural, así es. Petróleo. Entonces, ¿qué cosa es el petróleo? Es un recurso natural no renovable formado por una mezcla compleja, heterogénea de hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos. En su composición predominan principalmente parafínicos, nafténicos y, en menor proporción, aromáticos. Seguimos. Teoría respecto al origen del petróleo. Tenemos acá una teoría llamada la teoría orgánica. Según esta teoría, tenemos acá, ¿esto qué cosa es? Esto es un dinosaurio. Tenemos plantas, ¿no? Con el tiempo, esto han quedado sepultado por capas y capas, capas de tierra, y a altas presiones y altas temperaturas ha habido un cambio, ¿no? Ha pasado millones de años, miles de años, y este dinosaurio y las plantas se transforman en el petróleo, ¿no? Van a cambiar al petróleo. Seguimos. Características del petróleo. Dice, es un líquido de color café oscuro y presenta un aspecto oleaginoso, ¿no? Su composición es variada y depende del lugar de procedencia. Es más viscoso que el agua, pero menos denso e insoluble en él. Bueno, acá tenemos algunas características del petróleo. El petróleo es un líquido de color café, oscuro y presenta un aspecto oleaginoso. Su composición es variada y depende del lugar de procedencia. Claro, el petróleo de América del Sur es diferente al de América del Norte y este es diferente al de Europa. Entonces, los petróleos depende su composición al lugar de la extracción. Su composición es variada, entonces acá especifica que su composición es variada y depende del lugar de procedencia. Es más viscoso que el agua, pero menos denso e insoluble que él. Bien, seguimos. Vamos, uno más. Etapas en la industrialización del petróleo. Tenemos, comprende la exploración, perforación, explotación, el petróleo crudo, la refinación del petróleo, o de refinación del crudo sería, ¿no? Tenemos dos formas, el método físico y el método químico. En el método físico está la destilación fraccionada, claro. Se separa esta mezcla aprovechándose el punto de fusión, no, el punto de ebullición sería. Punto de ebullición o punto de condensación, o temperatura de condensación o temperatura de ebullición. Se aprovecha esta temperatura de condensación para separarlos. Y en el cracking significa tener moléculas grandes, romperlas en moléculas pequeñas, ¿no? Fragmentos pequeños. Ese es el cracking. Romper moléculas grandes para obtener moléculas pequeñas. Acá tenemos la destilación, el método físico. Tenemos una torre de destilación fraccionada, ¿no? Donde va a salir gases de carbono 1 a carbono 4, como el gas licuado de petróleo. A esto se llama debutanación. El nafta, de carbono 5 a carbono 7. La gasolina, de carbono 5 a carbono 12. El querosene, de carbono 12 a carbono 16. El aceite ligero, de carbono 15 a carbono 18, también conocido como combustible diésel. El aceite lubricante, de carbono 18 a carbono 20. Las parafinas o velas, de carbono 20 a carbono 30. Y ya lo último, el asfalto, de carbono 30 a más, que nosotros conocemos como pavimento, ¿no? Bien, entonces así logramos separar los diferentes componentes del petróleo, ¿no? El petróleo, que es una mezcla. Entonces el petróleo es una mezcla, se inyecta acá a altas temperaturas, 250, 300, 350 grados, y conforme va subiendo, se va separando, ¿no? Porque a cada altura hay una temperatura determinada que permite su separación.
Seguimos. Acá hay algunas fotografías de algunas refinerías, La Pampilla, Conchán, Pucallpa, refinería de la Talara. Acá tenemos el proceso químico. Tenemos acá el cracking térmico y el cracking catalítico. Dos formas de craquear. Tenemos al N-octadecano. N significa normal. O sea, normal está relacionado a una cadena lineal. Una cadena lineal. N-octadecano. Se aplica calor y se obtiene el isoctano. Un alcano, ¿no? Un isómero de la cadena de 8 carbonos, el isoctano. Y un alqueno. Acá también tenemos al N-octadecano. Se agrega zeolitas a temperatura de 300 grados Celsius. Se tiene al isoctano o alcano y un alqueno. ¿Y cuál es el objetivo acá? Obtener las cadenas de 8 carbonos. ¿Por qué son importantes? Porque la cadena de 8 es uno de los componentes de la gasolina y el componente más importante. ¿Ya? Entonces, la cadena de 8, esta cadena de 8 carbonos, es la cadena más importante en la gasolina y es lo que trato de producir, mayor producción de gasolina. Entonces, el cracking puede ser térmico o puede ser catalítico. Seguimos. Gasolina. ¿Qué cosa es la gasolina? Es una mezcla homogénea de hidrocarburos líquidos volátiles. Destacan los alcanos, cicloalcanos y determinados hidrocarburos aromáticos, cuya composición en promedio es de carbono 5 a carbono 2. O sea, está pentano, hexano, hexano, octano, nonano, decano, undecano y dodecano. Índice de octanos u octanaje. Acá está la importancia, pues, ¿no? La cadena de 8 carbonos. Entonces, esta cadenita de 8 carbonos es la que me interesa. De tal forma que acá tenemos el 2,2,4-trimetilpentano o el isoctano, que va a tener un octanaje de 100, ¿no? Y si la cadena tiene 7, donde sumamos todos los demás hidrocarburos, la cadena de 7, el N-eftano va a tener un octanaje de 0. Esto es pésimo, ¿no? Comportamiento del motor, pésimo. Excelente para el isoctano, ¿no? Y acá tenemos al isoctano, que es el 2,2,4-trimetilpentano. Esta estructura es excelente, ¿no? En lo que es el índice de octano, ¿no? Es una molécula ideal. Y pésimo sería la cadena de 7, de 6, de 5, de 9, de 10, de 11, de 12. ¿Ya? Bien, entonces acá tenemos nuestras dos cadenitas, la que es pésima, la cadena de 7, y la que es excelente, la cadena de, bueno, acá tiene una cadena de 5 con 3 ramificaciones, ¿no? Metil, metil, metil. Bien, seguimos. Acá tenemos una mezcla de hidrocarburos. Acá dice si todos los demás son como de cadena de 7, el 10%, y los isómeros, el isoctano, está al 90%. Entonces acá tenemos una gasolina de 90 octanos, ¿no? Esta es la mezcla patrón, está comparable. Si ambas mezclas tienen el mismo rendimiento o poder antidetonante en el motor de prueba, entonces la gasolina es de 90 octanos. Una forma de decirlo es que 90% es del isoctano y 10% es del N-eftano, ¿no? Seguimos. Técnicas para mejorar la calidad de la gasolina. Octanaje. Adición de aditivos antidetonantes. Anteriormente se usaba tetraetilo de plomo. Actualmente se usa el metilterbutil éter y el etanol al 7,5% en volumen. Entonces acá tenemos al tetraetilo de plomo, que era un aditivo que se agregaba a la gasolina. Actualmente ya no se usa porque traía problemas de contaminación por plomo. Las nanopartículas de plomo quedaban en el ambiente y era un problema de salud ambiental, ¿no? Acá tenemos al metilterbutil éter. Entonces acá tenemos metil, acá está el terbutil éter, ¿no? Ese es el aditivo que se usa actualmente. O etanol también se puede usar, ¿no? Entonces acá dice, anteriormente se usaba tetraetilo de plomo, actualmente se usa metilterbutil éter y el etanol al 7,5% en volumen. Bien, y estos son adición de aditivos antidetonantes. O sea, lo que hay que controlar es la detonación. Seguimos. Pregunta 6 dice, con respecto al petróleo, la pregunta va con respecto al petróleo, seleccione la alternativa correcta. Es un recurso energético renovable abundante en la naturaleza. ¿Será esto correcto? Para la pregunta 6. Entonces, la pregunta 6 dice la correcta. ¿Es un recurso energético renovable? ¿Qué dijimos? ¿Era renovable o no renovable? Era no renovable. Entonces, esto es incorrecto, esto es falso.
Se genera por descomposición de materia inorgánica, no. La teoría es una teoría orgánica, no una teoría inorgánica. Esto es falso. Tenemos por acá, su composición no depende del lugar de procedencia. No, su composición sí depende del lugar de procedencia. Esto es falso. B, sus componentes se separan según su volatilidad relativa. Claro, recuerda que es una mezcla de diferentes hidrocarburos. Cada hidrocarburo tiene su volatilidad y su punto de ebullición o su temperatura de condensación. Entonces me aprovecho de esa temperatura de condensación o punto de ebullición diferenciado para separarlo. ¿Sus componentes se separan según su volatilidad relativa? Sí, esto sería verdadero. Lo correcto sería la D, ya la D la respuesta. Seguimos, siguiente diapositiva. Pregunta número 7. Dice, en un motor de combustión, la mezcla gasolina-aire produce una explosión que de ser violenta afecta su rendimiento. Por ello, es recomendable elegir un combustible con un adecuado octanaje. Al respecto, indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones. El octanaje mide la capacidad antidetonante de la gasolina. Sí, eso mide el octanaje. Esto sería verdadero. Entonces, el octanaje o índice de octano mide la capacidad antidetonante de la gasolina. Verdadero. 2. Al adicionar terbutilmetiléter, ¿disminuye el índice de octano? No, no disminuye. Acá lo hemos visto en la teoría, ¿no? ¿Qué nos decía la teoría? Adición de aditivos antidetonantes. Técnicas para mejorar la calidad de gasolina. Octanaje, ¿no? Entonces, no lo disminuye, lo mejora. Entonces dice, al adicionar terbutilmetiléter, ¿disminuye el índice de octano? No, eso es falso. 3. El isoctano, el isómero de la cadena de 8, ¿no? El isoctano, ¿presenta un octanaje mayor que el N-ftano? Claro, él es excelente, en cambio el N-ftano es pésimo. Esto sería verdadero. Y la respuesta, la A, jóvenes, ¿ya? La A sería la respuesta. Problema 7. Seguimos, siguiente diapositiva. Recurso energético, gas natural. El gas natural principalmente tiene metano. Acá está, el metano. Está al 70 al 90%. Aparte tiene otros, ¿no? Otros componentes. Entonces el gas natural es una mezcla. Tiene metano, etano, propano, butano, dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, sulfuro de hidrógeno y otros gases. Pero principalmente tiene metano, ¿ya? Principalmente metano, de 70 a 90%. Tiene aplicaciones, industria, residencia, producción de electricidad, comercio y en la industria petroquímica. Pregunta número 9, dice, con respecto al gas natural. El gas natural se originó a medida que algunos organismos microscópicos quedaron enterrados lejos del oxígeno requerido para su oxidación completa. En el Perú, el gas natural de Camisea es transportado hacia Pisco, en donde se fracciona para obtener diferentes productos, entre ellos propano y butano, denominados, acá está, propano y butano, denominados licuados de gas natural, LGN. Con respecto al gas natural, nos preguntan, indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones. ¿Está compuesto principalmente por butano? No, hemos dicho que principalmente es metano. Esto es falso. Esto es falso. Lo que tiene es metano, ¿ya? Metano. Metano. O sea, el gas natural es una mezcla. Y en esta mezcla principalmente hay metano. Metano. No butano. Entonces, pregunta 2 Romano. Sus fracciones se utilizan como combustible. Sus fracciones se utilizan como combustible. Por ejemplo, el GNB. Bueno, acá el GNB, pues, ¿no? Y el LGN. Acá tienen el LGN. El LGN tiene propano y butano, ¿no? Este es el LGN. El GNB, ¿no? El GNB el GNB se utiliza en los motores, ¿no? Esto se va a utilizar en los motores, el GNB. Y el LGN, claro, que es el licuado de gas natural, el LGN, pues, ¿no? Acá tenemos el LGN, que es propano.
también es combustible. Los dos son combustibles, jóvenes. ¿Su fracción se utilizan como combustible? Sí. El GNB y el LGN, los dos son considerados combustibles. ¿Ya? Eso sería verdadero. También es verdadero. 3. La combustión completa de uno de los componentes del LGN. LGN. El LGN tiene propano y butano. Y acá han puesto al propano. Acá tenemos al propano. Al propano. Entonces, el propano es del LGN. Acá tenemos la referencia. LGN está formada por propano y butano. Acá han puesto de ejemplo el propano. La combustión completa de uno de los componentes del LGN, es decir, propano, a reaccionar con oxígeno da dióxido de carbono más agua más calor. Sí, y esto es una combustión completa, sí, porque se está formando dióxido de carbono. Eso también es verdadero. La respuesta sería falso, la primera es falso, la segunda sería verdadero y la tercera es verdadero. Falso, verdadero, verdadero, la D la respuesta. La D sería la respuesta. Entonces, para el problema número 9, la respuesta es la D. Seguimos. Ese era el último problema. Entonces, problema 9, la D, y los problemas propuestos para la casa, 1C, 2D, 3B, 4C y 5D. Les pongo la encuesta, iniciar una encuesta, la encuesta docente, para que me califiquen. Si me has entendido la clase, te ha gustado la clase, ya sabes, marca la A. Más o menos la B, pues, ¿no? Propuestos, 1C, 2D, 3B, 4C, 5D. Gracias, pues, ¿no? Así es. Ya tenemos en la pregunta 1, la respuesta era la A. En la pregunta 2, la respuesta es la D. En la pregunta 3, la respuesta es la D. En la pregunta 4, la respuesta era la B. En la pregunta 5, la respuesta es la C. En la pregunta 6, la respuesta es la D. En la pregunta 7, la respuesta es la A. En la pregunta 8, la respuesta es la B. En la pregunta 9, la respuesta es la D de dado, ¿no? D de dado. Y los propuestos, ¿no? 1C, 2D, 3B, 4C, 5D. Bueno, jóvenes, gracias. Eso ha sido todo por el día de hoy, ¿no? Acá está el propuesto número 1, la C. Problema 2, la D. Problema 3, la B. Y problema 4, la C, ¿no? Gracias, jóvenes. Nos vemos hasta la siguiente clase. Éxito. Practica, practica, practica. Aumenta tu velocidad. Nos vemos, jóvenes.